como todos los miércoles, aquí saludamos a los expertos en opinión pública. Están hoy con nosotros Roy Campos y Jorge Buendía. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Ray. Buenos días, Jorge. La revolución de las conciencias, Roy, ¿será esta la clave de lo que es la narrativa del presidente? El machacar permanentemente sobre lo mismo, sobre el pasado, sobre la corrupción, sobre no somos diferentes. ¿A esto se refiere el presidente por la revolución de las conciencias? ¿Anidar de manera permanente en la cabeza de los mexicanos esto que está diciendo? Bueno, la revolución de las conciencias se habla una frase para reivindicar su esquema de transformación, eliminar el pasado, etcétera, que siempre ha sido. A ver, le llamamos informe, pero no es una rendición de cuentas. O sea, no fue una rendición de cuentas. Es el discurso político. Es el discurso político. Exacto, tampoco fue una mañanera polarizante donde vengo a pelearme, tampoco es una mañanera, ¿no? Aunque haya mucho de las mañaneras ahí, no es una mañanera. En todas las mañaneras se pelea con alguien. Aquí no se peleó con nadie, ¿no? Tampoco fue un momento coyuntural de que vengo a hablarle de lo que está pasando hoy. Tampoco vengo triunfalista de que dejo las frases a la mitad para que me aplaudan como hacían los demás. Se le critica que no hay autocrítica. Nunca hay autocrítica en un informe, nunca, no. Ni un presidente venía a autoflagelarse, e incluso tiene algo más de autocrítica que los demás cuando acepta aumentaron los homicidios dolosos y aumentaron las extorsiones. Esa aceptación, yo no lo había visto de ningún otro presidente, salvo López Portillo, cuando dijo que nos saquearon y no nos volverán a saquear. Entonces fue prácticamente un discurso para el diario de debates, para que ahí quedara el discurso, ¿no? Porque seguramente en la mañanera de hoy, mañana o pasado, otra vez vuelve a su esquema tradicional. Fue un discurso para el diario de debates. Oye, Jorge, pero dice una segunda parte, después de la revolución de las conciencias, para que haya una conciencia colectiva que si alguien, esto no lo dice textualmente, pero que si algún otro presidente en el futuro trata de revertir algunas de las acciones o algunas de las cosas que él construyó durante su mandato, vayan ¿a dónde? A las calles, vayan a las urnas, vayan a dónde, para que esto no pueda ser concretado. No parece nada más una frase, sino parece todo un concepto de apoyo, de búsqueda de esta conciencia colectiva para que sea el pueblo, al cual se refiere tanto, el que impida que haya un retroceso a lo que él construyó. ¿Tú cómo estás viendo esta parte final del discurso del informe del presidente? Él siempre ha estado muy consciente de la mortandad que pueden tener las reformas. Ha hablado acerca de que en el proceso electoral pues se pueden revertir muchas de las reformas que él pudiera haber implementado. De hecho, su gobierno es quizá un buen ejemplo de cómo puedes revertir reformas constitucionales. Entonces, yo creo que está pensando qué otros elementos puede introducir para mitigar o para reducir la posibilidad de que en el futuro se pudieran revertir sus reformas. Y en este sentido, al hablar de la revolución de las conciencias, básicamente lo que está diciendo es, puede cambiar la voluntad popular en las urnas, pero en la medida en que haya un grupo importante de la población que defiende estas reformas, que imponga un costo electoral a aquellos que pretenden cambiarlo, pues de alguna manera estaría tratando de generar una supermayoría. Esta yo creo que es su preocupación, cómo precisamente garantizar que un gobierno subsecuente no vaya a revertir muchas de las reformas que él ha impulsado. Y aquí la pregunta es, ¿qué tanto ha transformado el país? ¿Qué tanto ha sido, digamos, reformas constitucionales, reformas que va a ser muy difícil cambiar en el futuro? ¿Y qué tanto estamos hablando de una redistribución del presupuesto, de asignación de recursos a ciertos proyectos y no a otros? Yo creo que esa va a ser la pregunta central. Rafael Cardona está con nosotros, por si no se habían enterado. Hola, Rafa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos. Igual. Oye, me gustaría comentar eso que acaba de decir Jorge, porque el presidente dijo hace tiempo, ustedes lo recordarán, que él ya se daba por satisfecho
una vez que en la Constitución han quedado ya establecidos los montos que se deben destinar siempre a los programas sociales que él ha construido. Este afán de trascendencia de su visión asistencialista ya está en la Constitución. No, así es. De hecho, si te fijas, Rafa, también puso lo de que el salario no puede subir menos que de lo que el salario mínimo menos. O sea, todo lo está tratando de dejar en la Constitución para que sea muy difícil, como decía Jorge, para cualquiera, aunque tenga mayoría de votos, que sea quitarle derechos a la gente, quitarle prestaciones, quitarle apoyos a los adultos mayores, quitar apoyos, que sea costoso en términos de la conciencia. A ver, ¿cuál es tu conciencia? ¿Dónde está para decir, le quito cosas a las mujeres, le quito cosas a los jóvenes? Él se da por satisfecho y es parte de la revolución que llama de conciencias, pero es casi quiere dejar el sello de que sea él el que estableció programas de apoyo que nunca se puedan quitar, que sean costosos en términos morales, éticos o de conciencia, quitarlos después. Muy bien. Jorge, Roy, ¿les parecería si podemos ir a un corte y regresamos con ustedes? De acuerdo. Entonces, vámonos a un corte. Ya son las 7 de la mañana con 38 minutos. Regresamos con Roy Campos y Jorge Buendía. Siete de la mañana con 44 minutos. Aquí Rafael Cardona y yo estamos platicando con Roy Campos y Jorge Buendía. Jorge, te pregunto algo que está en la mente y en la discusión en la prensa impresa ya desde hace varios días, después sobre todo de ver la nueva serie de encuestas de diferentes organizaciones de aprobación presidencial. El presidente se mantiene de una forma muy robusta, de un promedio del 58%, hay más o menos, todos están coincidiendo en esta aprobación del presidente. Y la pregunta es, bueno, con lo que se ha visto de la pandemia, con los muertos, con la crisis económica, con todo lo que ha sucedido, ¿cómo es posible que el presidente se encuentre todavía con este tipo de aprobación tan alta, tan elevada? Bueno, hay varios elementos. La primera es que esta no es una crisis generada por el gobierno, a diferencia de las crisis de sexenios anteriores. Esta es una crisis ajena al sistema político, es una crisis universal, es un tema sanitario. Eso exonera al presidente de la responsabilidad. En cuanto al origen de la crisis, creo que vamos a transitar, digamos, de un momento en que la opinión pública empieza a evaluar a partir del origen de la crisis y va a empezar a enfocarse más en cómo se ha manejado la crisis. Dicho esto, creo que también esto no es un fenómeno nuevo. En el año 2009, donde también la economía cayó casi al 7%, donde también tuvimos una crisis sanitaria, los niveles de aprobación del presidente Calderón no variaron mucho durante gran parte del año 2009. Fue hasta el final. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía es demasiado pronto como para ver los efectos, digamos, o cómo va a afectar la crisis económica, la crisis social en la opinión pública. Hasta este momento, yo creo que todavía el tema de cómo se ha manejado la pandemia no está en la mente de las personas. Roy, ¿tú consideras que va a llegar el momento en el que se cruce la realidad con la percepción sobre el presidente? Sí, yo también creo que en algún momento, o sea, es muy difícil para el presidente combatir contra el desempleo. Un empleo perdido no se llena con palabras, ¿no? Con revolución de la conciencia. Un muerto por coronavirus en mi casa, no de nada sirve si mi paciente no pudo entrar a un hospital, por más rollo que me digan. Es decir, la realidad es un muro contra el que se va a enfrentar López Obrador tarde o temprano. Pero hoy en día, los atributos de la persona están encima de los atributos del gobernante. O sea, hoy son más reconocidos su cercanía, la preocupación por los pobres, la honradez. Esos son más reconocidos que cuando preguntas y cómo se lleva políticamente con los partidos, cómo resuelve los problemas, o sea, cómo atiende a los migrantes. Los atributos de la persona se sobreponen y le da una gran aprobación. ¿No consideran ustedes que
parte de este, digámosle así, este blindaje contra los efectos de una realidad adversa, lo presenta el presidente con su cobertura amplísima de palabras y conferencias y mensajes y videos de fin de semana y discursos en las giras y informes trimestrales, como que su palabra está tapando a la realidad. Bueno, y no solamente a la realidad, tapa también la contranarrativa. Creo que eso es también un elemento que explica estos altos niveles de aprobación, que la agenda pública sigue dominada por el discurso presidencial, por las acciones presidenciales. Presumiblemente esto se tiene que modificar en los meses por venir, porque vamos a entrar de lleno a un proceso electoral en el que por ley los partidos políticos tendrán espacio en radio y televisión para precisamente intentar ofrecer una contranarrativa, y creo que la atención de los medios también se centrará más en este discurso alternativo. Pues sí. Muy bien. ¿Les sorprendió algo del discurso del presidente, Roy? Absolutamente nada, absolutamente nada. Tal vez que durara tan poquito, pero no, porque ser como 2 respuestas en la mañanera duró, no, pero fuera de eso nada. Jorge, ¿te sorprendió algo? Pues me sorprendió que no nos sorprendiera. Uno hubiera esperado que ante la magnitud de la crisis que vivimos, pues un mensaje político de esta envergadura, pues tuviera algún, si no un conejo en la chistera, algún anuncio que precisamente pudiera como relanzar el optimismo ciudadano. Y como señaló Marta Anaya en su columna del día de hoy, el presidente parecía triste, ¿no? Parecía un discurso que no estaba fomentando la esperanza, tratando de reanimar, digamos, los ánimos, que siempre ha sido una de sus grandes virtudes. Más bien como un trámite, ¿no? No era una exaltación, sino el cumplimiento de un trámite un poco pues, fatigoso, ¿no? Roy Campos, Jorge, buen día, encantado de que estén aquí con nosotros, que la sigan pasando bien y síganse cuidando. Igualmente.